En la década de los 50 habían pasado varios hitos históricos, ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, y en Hollywood la industria seguía siendo potente y fuerte. Uno de los géneros que siempre estuvo desde los inicios del cine, en los años 20, ya habían películas que eran categorizadas como film noir, el francés cine negro. Corriente cinematográfica fuertemente influenciada nuevamente por el expresionismo alemán, donde se trataban temas un poco más cínicos, nihilistas. Y es aquí donde me gustaría rescatar una película que identifica toda una década, diría yo, en el cine del film noir, que se llama In a Lonely Place. In a Lonely Place narra la historia de un guionista en una de las introducciones que representa una forma muy icónica de introducir a un personaje. Cuando conocemos el personaje Humphrey Bogart, nos entrega la información que necesitamos saber para conocer a este personaje. Es un guionista, es violento, es una persona potencialmente violenta, le va muy bien por el tipo de auto que tiene, ¿no? En los primeros minutos de película ya sabemos con qué estamos lidiando y hacia dónde vamos. En la película, esta persona se le cuestiona si cometió o no cometió un crimen y nos lleva a nosotros como espectador también a dudar de la integridad moral de una persona que conocimos con esta introducción de personaje. Hay tonos de la película que hoy día serían muy mal vistos, en ese tiempo era casi una normalidad, pero la misoginia no era ajena a la película, también tenía fuertes episodios de violencia donde se resolvían las cosas con violencia. De hecho, el director, Nicolas Ray, filmó la película con un final que no fue el que todos recibimos. Era un director que se casó con la protagonista de la película. Su matrimonio se fue en picada a las horas de haberlo consumado en la luna de miel. El director se gastó una millonada en Las Vegas, entonces su matrimonio estaba medio inestable. Sin embargo, insistió para que ella estuviera en el set. Y ahí es donde uno también ve los primeros atisbos de misoginia que rodeaba incluso la película. Tuvieron que firmar un contrato donde ella decía no tengo voz ni voto de cómo va a dirigir mi marido y reconozco su autoridad de lunes a sábado, excepto los domingos. Era un contrato muy explícito, incluso para la época, donde le cortaban toda la opinión y todo el input creativo que pudiera tener la esposa del director en un rol como actriz principal. Fuera de eso, este director tenía conflicto y se notan durante la película. Él viene del teatro, Humphrey Bogart lo puso en contacto con los productores para poder realizar esta película. Me parece que era comunista y socialista. Fuertemente, esas diferencias políticas le interrumpieron un poco el paso a Hollywood, pero era una persona muy querida por todos, de todas formas. Era muy simpático, se habla muy bien de él, incluso en todas las reseñas que he leído. La película visualmente cumple con los parámetros que algunos podrían categorizar como film noir. Es una discusión abierta que sigue hasta el día de hoy, qué es film noir y qué no. Nació como concepto film noir un crítico francés que describía un melodrama con este estilo visual. ¿La hicieron intencionalmente en blanco y negro? La hicieron, ¿Ya podían hacerla en color? Technicolor era una tecnología que ya estaba establecida. Lo que el viento se llevó fue una novela épica, que es una de mis favoritas, 1939. En este tiempo podrían haberla hecho en color, pero el film noir también aportaba como estilo, como narrativa visual. Él era el director Nicolas Ray, sabía bien cómo utilizar una cámara. De hecho, hizo la primera toma desde un helicóptero. Llegó a esas magnitudes como para poder expresar de la forma que él quería la escena que se estaba filmando. Fuera de la temática, también se identifica como film noir el hecho de que tenga unos diálogos bien intensos y bien sarcásticos incluso, diálogos inteligentes. Metalingüísticamente incluso, pensando que el personaje principal es un guionista y nos da una visión bastante cínica, por decirlo de alguna forma, de cómo era la industria cinematográfica. Entonces es una película muy rica por varios sentidos, cómo era la visión de este director comunista socialista con respecto a Hollywood. Es un buen thriller donde vemos una historia que nos mantiene con una tensión durante toda la película, cuestionándonos a nosotros mismos. Es una buena adaptación del libro. El libro lo escribió Dorothy, no me acuerdo el apellido, pero la pregunta era si era o no un asesino en serie y un violador. De todas formas, el director Nicolas Ray dijo: esta película no es sobre la violencia en sí, sino que es la violencia en todos nosotros. Es una gran película, define muy bien una época en ese género, tiene hartos tonos nihilistas, es bien oscura, la cinematografía lo acompaña,
todo el trasfondo que estaba ocurriendo en la industria y alrededor de los estímulos del director se ven súper bien reflejados en una película que yo creo que es imperdible cuando estáis viendo la década de los 50, en la evolución del cine.